Hola, buenos días a todos. El día de hoy la clase va a ser sobre los derechos humanos, que es otro de los temas que siguen dentro de la sección de fenómenos sociales. Y pues antes de comenzar les recuerdo las cuestiones básicas. Hay que ver el video completo porque pues tiene la explicación de la clase. En este caso, este video, recuerden que sí es necesario que lo vean completo porque yo puedo saber cuánto es el tiempo de reproducción que están teniendo y también desde dónde están entrando y cuánto tiempo están viendo el video y cuántos lo están viendo. Entonces sí es importante que los vean. Recuerden que aunque sea en casa, pues necesitan estar necesariamente repasando los materiales. ¿Ok? Dicho esto, y que sí se los cumplo, y saben muy bien que sí se los cumplo, vamos a iniciar con, pues ahora sí, el tema de los derechos humanos. Son básicamente dos partes que espero que me dé tiempo de resumírselas en la hora de clase, pero básicamente es, o se trata de los fundamentos de los derechos humanos y los tipos de derechos humanos que hay. Como podrán darse cuenta, el material que estoy manejando no está en español, entonces yo voy a ir traduciéndoles algunas cosas y explicándole algunas otras, ¿ok? Este es un curso que ya había tomado hace unos 2 años, que es de la Universidad de Génova, que es justamente una universidad que está en el mismo lugar donde pues prácticamente se encuentra la Corte Internacional, es decir, está en el mismo país y que por lo tanto pues está especializada justamente en derechos humanos, ¿ok? El material es muy sencillo, pero pues está en francés, entonces pues hay que traducir algunas cosas. Entonces, primera parte, vamos a ver los fundamentos de los derechos humanos. Para esto hay que entender algunas cosas. Bueno, en primer lugar, los temas que se van a ver en este apartado son, lógicamente, la introducción, las nociones y características, eh, y por ejemplo, comenzando con las nociones y características. ¿Cuáles son las características que tienen los derechos humanos? En primer lugar, son derechos subjetivos, es decir, son derechos que se refieren a la persona, ¿ok? No a las relaciones, no a obligaciones de algún tipo, sino directamente a las personas. Estos derechos tienen otra característica, es decir, están garantizados por el derecho internacional, Garantie par le droit international, que sería básicamente eso. O sea, el derecho internacional es quien los garantiza y aunque va más allá de la explicación, hay que entender también que tiene mucho que ver este derecho internacional justamente con las relaciones de poder que existen entre las potencias y que básicamente es lo que conforma las Naciones Unidas. Entonces, de alguna manera, las Naciones Unidas es la que ha tenido que velar también por esta parte y de cuidar lo mejor posible y con las pocas limitaciones y las muchas limitaciones que tiene, de la paz mundial y también de hacer valer los derechos humanos. Están en vista a proteger lo más fundamental de la persona humana, ¿ok? Y por último, está subsidiariado, o más bien tiene la subsidiariedad de las garantías nacionales. Es decir, muchos derechos humanos forman parte de la misma legislación de los países, no son como que algo distinto de, sino que son parte misma de sus constituciones, que es el caso de México. Otros países, aunque no los tienen como parte de su constitución o de sus leyes, lo respetan por acuerdos internacionales. Esto vamos a decir que es la cuestión legal. Si se dan cuenta, es una cuestión legal. Aquí no nos estamos metiendo todavía en otros ámbitos, pero pues de alguna manera es un principio. Esto ya lo hemos mencionado, son derechos subjetivos. Hay que entender a qué se refiere con esto. Los derechos tienen un titular y tienen un destinatario, ¿ok? Esta relación entre todo derecho, no importa el derecho que sea, tiene un titular y tiene un destinatario, y que eso se traduce en que el titular da derechos y el destinatario da deberes al titular, ¿ok? Entonces, todo derecho tiene necesariamente, lógicamente, un deber que es conllevado por el derecho mismo. Por ejemplo, ustedes pueden decir que tienen derecho a que se les revise la calificación, pero tienen el deber de hacerlo en las fechas que se les dice. Tienes derecho a que se te reciba tu tarea, pero si cumple ciertas condiciones como que, pues efectivamente no haya un castigo por alguna razón o que, por ejemplo, pues entregues tu justificante del por qué no pudiste asistir tal vez ese día a clases y por lo tanto tu tarea sea válida. Entonces, todo derecho genera obligaciones. No existe absolutamente nada que sea un derecho y que no tenga ninguna obligación de fondo, ¿ok? Entonces eso apréndanselo porque, lógicamente, así como ustedes exigen, también se les debe exigir algo a cambio. Todo derecho siempre conlleva una obligación. Es el mismo caso con los derechos humanos, es decir, ahí no va a haber ningún cambio al respecto.
Otra cuestión es, y que esto está tomado del preámbulo de la Declaración de los Derechos Humanos, que fue hecha en el diciembre de 1948, que es justamente considerar el reconocimiento de la dignidad humana inherente a todos los miembros de la familia humana y de sus derechos inalineables que constituyen el fundamento de la libertad, de la justicia y de la paz en el mundo. ¿Ok? Esta es la traducción más o menos literal de lo que dice esta parte. De cualquier manera, no se preocupen, eso lo pueden leer en español en la página de las Naciones Unidas, que es justamente una de las tantas cosas que pedía que ustedes hicieran antes de ver este video. Entonces esto, pues seguramente ya lo leyeron, espero que lo hayan leído bien, porque es lo que debían haber leído antes de iniciar con este video. Ok, otra cuestión más. Ya mencionamos que está garantizado por el derecho internacional. Ok, esta parte ya la mencioné, o sea, ya mencioné estas características, entonces me voy a saltar a lo siguiente. ¿Cuáles son los fundamentos filosóficos de los derechos humanos? Ok, por ejemplo, aquí tenemos a Confucio, que básicamente nos dice que no le hagas a otro lo que no quieras que te hagan a ti, lo que no quieras que otros te hagan a ti. Esa es la traducción en español. Sé que tú ne voudrais pas que l'on te fasse, ne le fais pas u otro. Es decir, lo mismo que acabo de decir, no le hagas a otro lo que no quieres que te haga. Más fácil y sencillo, creo que no es difícil de entender. Y que aparte, pues es una regla de la lógica. Aquí se juntan dos temas, porque por un lado los derechos, de hecho se juntan varios temas. Por un lado, los derechos humanos son una cuestión de ética, o conlleva una cuestión ética, por otro lado conlleva una cuestión de derecho, y recuerden que el derecho es una ciencia social, y por lo tanto también conlleva una cuestión social, porque no solamente es una cuestión legal y ya, sino que conlleva también una visión social. ¿Ok? Entonces, pues ahí aquí está justamente una de las tantas bases éticas de los derechos humanos. Simplemente no le hagas a otro lo que no quisieras que te hagan a ti, punto, ¿no? Otra forma más fácil de entenderlo, diría Santo Tomás de Aquino, va a ser que estás obligado, pero aunque no hagas el mal, al revés, ¿cómo era? Estás obligado a no hacer el mal, y ya, básicamente la idea, ¿no? O sea, que estás obligado a no hacer el mal, y por lo tanto eso implica no hacérselo a otro. Ok, aquí tenemos tres fundamentos de los derechos humanos que no aparecen casualmente en su libro, porque en su libro les encanta eliminar a todo lo que tenga que ver con lo religioso. Pero de hecho, estos tres son los principales fundadores del derecho, bueno, va a decir un preámbulo o las primeras nociones que hay de derechos humanos. Tenemos a Francisco de Vitoria. Francisco de Vitoria va a ser un filósofo español que también fue teólogo y también fue religioso, que básicamente va a proponer justamente esta igualdad entre los hombres. No es que no existiera la idea, porque recuerden que en el cristianismo ya existía la noción de que todos somos hijos de Dios, pero pasarlo al derecho, de alguna forma, él fue de los que inspiraron. Además, este señor fue muy, muy listo para su época. Por ejemplo, él era parte de la Escuela de Salamanca de Economía, es decir, también hizo estudios de economía o habló sobre economía, donde él hablaba de la necesidad de la libertad económica, es decir, que el Estado no se metiera con la economía, como lo hace actualmente, sino que debía dejarse libertad a los individuos justamente para alcanzar desarrollo. Ideas que luego fueron rescatadas por otros economistas ya en el presente y que, por ejemplo, hoy en día se ven reflejadas en la Escuela Austriaca de Economía. Pero pues ese tema ya lo vamos a tratar cuando veamos las partes que hablen de economía. Entonces, este señor fue muy importante para el desarrollo de los derechos humanos. Tenemos a Bartolomé de las Casas, que fue también un religioso que vivió aquí en México y que denunció las arbitrariedades que muchos españoles tenían hacia los indígenas. Obviamente, él defendió los derechos de los indígenas a capa y espada. Cabe mencionar que aunque no todo lo que dice es completamente cierto en sus escritos, o sea, sí hay una exageración de acuerdo a ciertas investigaciones, de cualquier manera, el hecho de defender a los indígenas contra los encomendados, que era el sistema que estaba en aquel momento en México. Eso de los encomendados lo van a ver ya que empiezan a ver Historia de México en el siguiente semestre, entonces, bueno, ya van a entender un poco más a qué se refiere con eso. Y luego tenemos a Francisco Suárez. Suárez va a ser otro filósofo que, si no me equivoco, también estuvo aquí en México. Si no me equivoco. La verdad no me acuerdo. Ahí sí les debo esta información. Pero que básicamente también va a proponer justamente el cuidado de los indígenas, entre otros derechos. De hecho, en el Imperio Español estaba prohibida la esclavitud legalmente. Ojo, una cosa es que esté prohibida legalmente y otra cosa es que al final lograban controlarlo, pero en general está prohibido. ¿Ok?
Otra cuestión más, la dignidad humana. La dignidad humana va a ser, lógicamente, otro de los fundamentos de los derechos humanos. Este tema de la dignidad humana me parece que ya lo vieron en ética o lo están viendo en ética en este momento, la verdad no me acuerdo. Entonces hay que considerar también esta parte que también es un fundamento filosófico. ¿Qué es la dignidad humana? Pues básicamente se trata de que nosotros, por ser seres racionales, valemos y valemos por nosotros mismos. Hay un filósofo llamado Kant, que me parece que ya les he mencionado anteriormente en alguna clase, que va a decir que el ser humano es un fin por sí mismo y un medio. Es decir, yo no puedo utilizar a otra persona para lo que yo quiera. A las personas no se les utiliza, se les tiene que buscar como fines en sí mismo. Entonces, si tú utilizas a otro como, pues yo voy a llevarme con esta persona para alcanzar X cosa, en ese momento tú estás actuando mal. O sea, tú estás haciendo un mal porque tú estás utilizando a alguien que es un ser autónomo y libre, autodeterminativo y que no es un objeto para que tú lo puedas utilizar como se te dé la gana. Que voy a tener novio o novia simplemente para no sentirme solo, bueno, también sigues utilizando a la persona porque no le estás buscando por ella misma, sino por un beneficio que te da, en este caso, el no sentir soledad. ¿Sí me explico? Esas son cuestiones más de ética, pero tienen que ver mucho con la dignidad humana. Aquí tenemos otro autor importante que va a hablar justamente de esta dignidad, que cabe mencionar que la dignidad humana ya se había mencionado desde los cristianos, desde los filósofos cristianos de la Edad Media, pero aquí tenemos otro que lo va a formular de una forma más secular, a pesar de que él también era muy religioso y muy creyente, que va a ser Kant, que es justamente el que les mencionaba. Él va a escribir los fundamentos de la metafísica, entre otros, pero aparte de este texto va a tener también una crítica de la razón pura, una crítica de la razón práctica y una crítica del juicio. ¿Okay? Esos son otros temas que van a ver más en filosofía, pero básicamente este señor es el que les mencionaba que habla de la autonomía y que esa autonomía tiene que respetarse en el hombre. ¿Cómo se ha concretizado la dignidad humana? O sea, ¿cómo se ha visto concretizado en fenómenos históricos? Hay que mencionar que hay una concretización negativa, es decir, justamente aquello que queremos volver a evitar que suceda. En primer lugar, tenemos el fenómeno de la esclavitud, que todavía existe a pesar de las leyes y del derecho internacional y de los derechos humanos. Todavía hay países donde se da la esclavitud, aunque sea de facto. La trata de blancas, por ejemplo, se podría considerar un tipo de esclavitud. ¿Por qué? Porque al fin y al cabo es una persona que está haciendo algo en contra de su propia voluntad, obligada por otros que sacan beneficio económico de ellos, y por lo tanto, pues básicamente es esclavitud. Entonces, la esclavitud sigue existiendo y en otras formas, obviamente está prohibida en la mayor parte de países, pero sigue existiendo y es obviamente algo que se quiere evitar. Ahorita pues ya no existe como parte del sistema económico, pero sí existe todavía en muchísimos países, o si no existe como tal, existe en forma de facto. Es decir, aunque tú no eres un esclavo, prácticamente vives como si fueras uno. La otra cuestión son las detenciones arbitrarias que eran muy comunes en la época antigua, justamente debido a que no había un estado de derecho claro y muchas veces dependía de la voluntad del rey o de la nobleza. Entonces, pues estas detenciones arbitrarias son justamente lo que se busca evitar. La otra cuestión es la persecución a las minorías religiosas, que se ha dado a lo largo de toda la historia. Recuerden que el Imperio Romano perseguía a los judíos y luego a los cristianos, que dentro de la Edad Media muchas veces se persiguió a los judíos, por razones obviamente políticas, históricas. Igual todas las razones, hay un montón de razones por las cuales la persecución religiosa no es simplemente una cuestión religiosa y ya, en la mayoría de los casos, pero también hay quien persigue a las minorías religiosas. Aún hoy en día hay zonas del planeta donde se persigue. Por ejemplo, los cristianos en África, en muchos lugares de África, los queman vivos por los musulmanes. Los budistas en su momento también persiguieron a creyentes de otras religiones en Asia. Entonces, todas las religiones han tenido ese problema. ¿Los ateos han hecho lo mismo? Sí, y también peor. Por ejemplo, en la URSS, cuando la URSS o Rus, lo que hoy en día es Rusia, surgió, básicamente persiguió y mató a miles de personas que no creían como ellos, además de que también disminuyó los derechos religiosos y básicamente si eras religioso o te mataban o te mandaban a una escuela para adoctrinarte. Y obviamente enseñarte que todo eso era mentira, ¿no? Lo mismo hizo China, entonces hasta la fecha siguen persiguiendo a minorías religiosas y étnicas. Entonces aquí no solo podríamos meter lo religioso, sino también lo étnico. ¿Ok? Entonces eso sigue existiendo, lógicamente se está combatiendo, se trata de combatir, y para eso están también los derechos humanos, justamente para evitar esto por parte de los estados. La pobreza y la explotación va a ser otra, estamos pues muy familiarizados con ella.
y la contaminación y la destrucción del medio ambiente, ¿ok? Entonces, estos son algunos de las concretizaciones negativas, es decir, lo que existe y queremos evitar que siga existiendo. Ok, vamos a ver rápidamente la emergencia y evolución de los derechos humanos a nivel internacional, que esta es la primera parte. Y de ahí me voy a saltar. Este señor de acá es Rousseau, o Jean-Jacques Rousseau. Él va a escribir un libro llamado El Contrato Social. Y básicamente lo que está diciendo aquí es que el hombre nace libre, pero en todos lados está atado por cadenas. Es decir, la idea que tenían los ilustrados, que también vamos a ver en filosofía cuando lleguen a sexto, o quien les dé filosofía, es justamente de que el ser humano nace libre y que son diferentes factores lo que les van limitando su libertad. Claro está que él va a partir de la idea de que el hombre es completamente bueno, lo cual es bastante debatible. Así como va a haber otros que partan de la idea de que es completamente malo. Y en ambos casos, al final, pues va a proponer una forma de crear una sociedad, que en el caso de él va a decir que se tiene que hacer libremente mediante un contrato social. Y en el caso, por ejemplo, de Hobbes y otros filósofos, pues van a decir que el ser humano es completamente malo por naturaleza y que tiene que haber un Estado, o sea, un gobierno, que sea quien les limite la libertad con vistas a la paz y pues obviamente al desarrollo. Entonces la ilustración va a ser una de las tantas. Aquí vamos a tener también dentro de la ilustración a John Locke, que va a crear, o que va a escribir, perdón, el Tratado de Gobierno Civil en 1690. Él va a ser liberal, o sea, va a optar por dejar que el individuo tenga tantos derechos como sea posible y a limitar la intervención del Estado. De alguna manera, si se dan cuenta, es básicamente lo que decía Francisco Vitoria respecto a la economía, pero aquí aplicado a lo gubernamental o al gobierno y al Estado. Segunda parte, vamos a decir que la ilustración fue una primera parte para que nacieran los derechos humanos como tal. Pero recuerden que sus fundamentos ya estaban inclusive en el cristianismo mismo, que es lo que hemos visto con los primeros autores cuando hablaba de Francisco de Vitoria, Francisco Suárez y Bartolomé de las Casas. Además de otros filósofos de la época medieval, bueno, no, renacentista medieval, que hablaron justamente de los derechos de los indígenas y los defendieron. Segunda parte de la evolución, de la emergencia y evolución de los derechos humanos. Ok, había un problema y el problema es que la naturaleza jurídica no estaba escrita en declaraciones. No había una ausencia de mecanismo jurídico sobre el caso y estaba limitado a los destinatarios. Es decir, ya existían ciertas nociones de derechos, pero no eran, para empezar, no eran, vamos a decir, algo globalmente aceptados. Cada quien los interpretaba a su manera y lo que le convenía, y eso en todos los países. No había mecanismos jurídicos concretos de qué va a pasar con estos derechos, y también estaban limitados los destinatarios. En el caso de estos mecanismos jurídicos, por ejemplo, aquí en México los derechos humanos solo mandan recomendaciones. No es que derechos humanos pueda agarrar y, por ejemplo, clausurar alguna empresa que vaya en contra de los derechos humanos. Eso no lo puede hacer derechos humanos. Lo más que puede hacer es mandar, ahora sí que avisos, y que de alguna manera van minando la opinión pública de las instituciones, por ejemplo, no sé, del IMSS que no te quiere atender porque se le dio las ganas a la enfermera o al doctor de no querer atender simplemente porque sí, pues tú vas a derechos humanos, y como es una cuestión estatal, tiene la obligación de respetar tu derecho a la salud, por lo tanto, pues, pero lo más que va a hacer es decir una recomendación, obviamente que sea pública para X o Y cuestión, y ya van a ser otros mecanismos los que tengan que intervenir. Entonces, en México todavía no está no es que tengan un mecanismo muy claro desde mi punto de vista, aunque seguramente un abogado me puede llegar a contradecir, entonces más bien creo que hay que preguntar a un abogado al respecto. Ok, esta va a ser otra de las precursoras, que va a ser Olympia de Gouges. Ok, básicamente ella va a hablar de, bueno, aquí dice, miren cómo nuestro sexo es expuesto. Los hombres en todas las épocas nos han excluido de todo poder y de todo saber. O sea, básicamente fue una de las primeras feministas, que yo no le llamaría feminista, pero fue de las primeras en defender los derechos de las mujeres, porque recuerden que defender los derechos de las mujeres no necesariamente te hace feminista. Pero bueno, aquí hay un preámbulo también de que ella está hablando de los derechos de las mujeres. ¿Ok? Tenemos también contracorrientes como el positivismo, el utilitarismo, el nacionalismo, el colonialismo y el determinismo social, que de alguna manera han ido también en contra de los derechos humanos o que lo han frenado. Los nacionalismos porque le dan tanto énfasis a la nación que se olvidan de que los demás también son humanos, que es lo que pasó, por ejemplo, con los nazis. Pero no solo ha pasado con los nazis, lo podemos ver reflejado hasta el día de hoy con ciertos comentarios absurdos. Por ejemplo,
que si dejamos venir a inmigrantes de Sudamérica nos van a llenar de asesinatos y ladrones y no sé qué tanta cosa. Puede llegar a pasar, pero hasta ahorita las investigaciones que ha habido sobre migración, que va a ser otro de los temas que hablemos posteriormente, pues básicamente indican que a los, ¿cómo se llama? Que a los países que aceptan la inmigración les ha ido mejor y han tenido mayor crecimiento económico y humano gracias a la inmigración. ¿Por qué? Porque resulta que los inmigrantes son los primeros en innovar o en estar fundando empresas. Entonces, pues no es que la migración sea tan mala como parece. Los nacionalismos tontos son los que dicen que no se puede. Y que aparte terminan diciendo o negando muchas veces la naturaleza humana de otros, como en el nazismo, o simplemente no queriendo comerciar, por ejemplo, porque asumimos que esos productos son de mala calidad o que no sirven o que nos están robando trabajo, etc. Ahí se ve mucho todavía este nacionalismo caduco que no tiene sentido en una globalización, que no quiere decir que no tengas que respetar o querer a tu patria, pero tampoco quiere decir que tengas que casarte con ella como si fuera la última coca del desierto. Luego tenemos el colonialismo, obviamente también va a ser un problema. ¿Ok? Y el darwinismo social, este ya lo hemos hablado, entonces no voy a explicar porque ya lo hemos hablado. De hecho, este ya lo hemos platicado, porque este fue el positivismo que vimos antes de salir antes de entrar a cuarentena. Este también lo vimos antes de entrar a cuarentena. Este ya lo debieron haber visto en ética y pues estos dos lo van a ver en historia. Ok, tenemos también a este autor que va a hablar de las falacias anarquistas. Este va a ser estadounidense, etc. Vamos a tener a varios. Voy a quitar por el momento esta presentación. Ok, y ahora les voy a presentar la otra presentación. A ver, permítanme un momento. Ok, esta otra presentación es la continuación de esto y ya con esto terminaríamos la clase de hoy. Tenemos aquí la tipología, es decir, qué tipos de derechos humanos hay, ¿de acuerdo? Aquí me voy a saltar algunas diapositivas porque pues no tiene mucho caso, pero por ejemplo, aquí está resumiendo todo lo que vamos a mencionar ahorita. Tenemos los derechos humanos de primera generación que se van a dar en el siglo XVIII, de la segunda generación que es en el siglo XIX y de la tercera generación que es del siglo XX, que se van a identificar, por ejemplo, en la primera generación con la libertad, que era uno de los valores que promovía la Revolución Francesa. Cabe señalar que también robado del cristianismo, pero bueno, tenemos la idea de la libertad. Luego en el siglo XIX pues se empiezan a dar las ideas de igualdad, ya no solo de libertad, sino también de igualdad. Y por último en el siglo XX comienzan a surgir los derechos que van más, vamos a decir que a la mano de lo que es la fraternidad. Esos son los tres valores que promovía la Revolución Francesa y la Ilustración. Ok, derechos de primera generación son los derechos civiles y políticos, o les droit civil et politique. Ok, estos derechos civiles y políticos, pues básicamente, en el caso de actual, se van a ver reflejados en la Declaración Universal de los Derechos del Hombre, o humanos, que fue firmado por la ONU en 1948, y el Pacto Internacional relativo a los derechos civiles y políticos, que se llama Pacto ONU II, el 16 de diciembre de 1966. A nivel regional, bueno, aquí no lo voy a mencionar porque a nivel regional estos son cuestiones de Europa y de África. Por ejemplo, aquí tenemos la Convención Europea de los Derechos Humanos, la Carta de los Derechos Fundamentales de la Unión Europea, la Convención Americana relativa a los Derechos Humanos. Lógicamente también hay una convención, una convención que en este caso es la latinoamericana, o donde están los países latinoamericanos, que es la Convención Interamericana de Derechos Humanos, me parece que es el nombre, etc. Aquí tenemos también la de los árabes, etc. ¿Ok? Esto es lo actual, o sea, es lo que tenemos hoy en día. ¿Cuál es la noción de derechos civiles? Pues básicamente los derechos civiles tenían como contenidos, pues justamente la libertad de poder pensar, de poder actuar y de poder organizarte como quisieras. Que es básicamente lo que, pues, son los primeros derechos que se refieren a que yo debo poder ser capaz de votar, yo debo ser capaz de que no se me arreste simplemente porque sí, de que no se me inventen pruebas. Ese tipo de derechos son derechos humanos de primera generación. Hablan más de derechos políticos, de poder votar o no votar, de poder elegir o no elegir, de poder decidir o no decidir, y pues obviamente de libertad de pensamiento, libertad de acción, ¿no?
Entonces, cualquier derecho que ustedes lean que tiene que ver con eso, suelen ser de primera generación. Luego tenemos los de los de la segunda generación. Aquí ya incluye derechos económicos, sociales y culturales. ¿Ok? Nuevamente, pues van a verlo en muchos lados. Aquí esto va a estar como de cajón. Los derechos, la Declaración Universal de Derechos Humanos y el Pacto Internacional de los Derechos Económicos, Sociales y Culturales, que se firmó también en 1966 por parte de la ONU. En este caso, este se va a llamar ONU 1. El anterior era ONU 2. ¿Ok? Eso me lo voy a saltar. Simplemente es para que sepan cuáles son los derechos. Y por último, bueno, por ejemplo, algunos derechos económicos, sociales y culturales antes de pasar a la tercera y última generación. El derecho a la educación va a ser uno de estos derechos económicos, sociales y culturales. O sea, este va a ser un derecho extra que se da en el siglo XIX, o que se añade como derecho humano en el siglo XIX. Obviamente hoy en día está reconocido. Nosotros lo podemos ver reflejado en nuestro artículo 3 constitucional, etc. Los derechos para la libertad de la cultura, de la comunidad, para participar en el derecho científico, perdón, en el progreso científico y beneficiarse de sus resultados. En pocas palabras, el derecho a la ciencia y al progreso científico y obviamente pues los beneficios que conlleva. La libertad indispensable para la investigación científica y actividades creativas. Este es otro de los tantos derechos sociales, culturales y económicos. El derecho a la protección de los intereses morales y materiales de toda producción científica, literaria y artística, es decir, los derechos de autor en pocas palabras, ¿ok? Y que tú puedas verte beneficiado justamente de tus derechos de haber producido algo y no un tercero que no lo hizo y que se beneficia por parte tuya. Entonces aquí nacen también los derechos de autor hasta cierto punto. De autor, tanto, o sea, estoy hablando de autor en general, ¿no? Tanto de un científico que produce algo como una patente, como alguien que escribe un libro o alguien que simplemente es un artista y que tiene algo muy propio, pues lo puede defender su derecho por haberlo hecho. Y luego tenemos los derechos de la tercera generación, que son los de solidaridad, los que van más hacia el valor de la fraternidad. Entre otros vamos a encontrar el derecho al desarrollo, el derecho a la paz, el derecho a un ambiente sano y el derecho a la ayuda humanitaria. ¿Ok? Estos son algunos ejemplos de los derechos que tienen que ver con esto. Por ejemplo, en el artículo 19 de esto aquí, tenemos a los derechos de igualdad entre las personas, en el 20 de la autodeterminación, en el 21 la disposición de la riqueza y recursos naturales, en el 22 del desarrollo económico, social y cultural, del 23 de la paz, o sea que las personas tienen derecho a la paz, y el 24 a un ambiente sano o satisfactorio, aquí le llaman satisfacción, que será como satisfactorio en español. ¿Ok? Y bueno, este es como que a grandes rasgos los derechos humanos. En el material que leyeron antes les explicaba básicamente cuáles son los artículos de los principales derechos humanos. Me parece que era la Declaración Universal de los Derechos Humanos. Y entonces pues ya hemos visto, en resumen, para resumir todo esto, recuerden, ¿cuáles son sus fundamentos? Fundamentos lejanos tenemos a los filósofos medievales renacentistas, porque recuerden que el Renacimiento es parte ya final del medievo, sobre todo religiosos, que empiezan a cuestionarse sobre, en primer lugar, sobre la naturaleza de los nuevos territorios conquistados, es decir, de las personas que vivían acá, y que a partir de la idea de que son personas, pues se les tiene que respetar como personas, y se les empezó a defender como personas por parte de muchos religiosos, y de inclusive de muchos políticos. En la Nueva España va a existir inclusive una figura que sirve para pues, regular o para ser juez en este tipo de casos. Entonces, pues básicamente ahí comienza la idea de una igualdad y una defensa justamente de, en este caso de los indígenas, y que se empieza a justificar filosóficamente. A partir de estos autores que habíamos mencionado, que son Francisco de Victoria, Francisco Suárez y Bartolomé Las Casas, y otros que hubo también, que pues no los hemos mencionado, pero que también van a ser importantes, luego, durante la Ilustración, van a empezar a nacer, pues ya luego en muchos siglos de historia, van a empezar a nacer la idea de la autonomía del ser humano, que ya estaba implícita en el cristianismo, y a partir de esta idea se comienza a hacer algo secular, es decir, ya no relacionado con la religión, pero que de alguna manera nació de ella, o sea, nació de las ideas religiosas de que todos somos hijos de Dios, y es como nace la Ilustración, ahora completamente con énfasis en la razón. Ahí vamos a tener autores como Kant, como Locke, ya mencioné a Hobbes también brevemente, entre otros, y que van a empezar a hablar justamente de esta libertad y esta autonomía que tiene, autodeterminación que va a tener cada ser humano. ¿Ok? Esos son los fundamentos. Ya obviamente
¿Qué es lo que queremos evitar? Pues que se vuelvan a dar cosas como la esclavitud, como el problema de la pobreza y de la explotación, el problema de las detenciones ilegales, etc. ¿Ok? Y justamente, pues ahorita el problema ambiental de que todo el mundo está destruyendo a todo el mundo y pues nadie hace nada aparentemente. Y pues tenemos derechos medio sano, ¿ok? Y ya luego, las generaciones de los derechos humanos, para recapitular, recuerden, son 3 generaciones. La primera van enfocadas a la libertad, la segunda van enfocadas a la igualdad y la tercera pues van enfocados más a la fraternidad. La primera pues hace referencia a derechos civiles y políticos, la segunda generación a los derechos sociales, culturales y económicos y la tercera a derechos sociales o derechos de solidaridad, como lo son la igualdad, la autodeterminación, la disposición de riqueza y recursos naturales, el mejoramiento económico, social y cultural, etc. ¿Ok? Este material se los voy a subir, lógicamente está en francés, pero pues pueden traducirlo con Google Translator. Dicho esto, es todo por mi parte y pues simplemente terminen la actividad que se les ha dejado. Nos estamos viendo en la siguiente clase. Hasta luego.